Ahora estamos con el exministro Jorge Nieto Montesinos, arequipeño, no sé si de nacimiento o de ancestros, ahora nos lo va a decir. Está participando activamente en política, también le vamos a conversar sobre eso y le vamos a dar la bienvenida. Jorge, buenas tardes. Hola, Mabel, buenas tardes. Muchas gracias por la llamada. De ancestros y de nacimiento. Ambas cosas, Mabel. Muy bien, de ancestros y de nacimiento. O sea que por donde se le mire, characatazo. Muy bien. Bueno, Jorge, vamos directamente al grano. En general, tirios y troyanos se han declarado insatisfechos del mensaje del presidente Vizcarra, básicamente por incompleto. Hay muchas cosas que aparentemente esperaban escuchar, pero yo diría, faltando un año de gobierno, no sé si se podía hacer tantos anuncios, ¿no? Y bueno, otros relacionados a la pandemia que vivimos. ¿Cuál es tu primera expresión en relación a las ausencias más notorias que tú habrías notado en el mensaje o el acierto si lo hubiera? Bueno, me coloco en el lugar en el que estamos millones de ciudadanos peruanos del día de hoy. Yo he hecho un mensaje de poco a los compañeros del partido, compañeros y compañeras del partido que estoy empujando, y cuando me puse a redactar unas breves notas, señalaba que era un 28 de julio muy raro. ¿Por qué es muy raro? Porque cuando he querido decir feliz 28, la palabra feliz se me ha atragantado en la garganta. Tenemos más de 40.000 muertos en el país en los últimos 4 meses, resultado de la pandemia del COVID-19. Tenemos decenas de miles que hoy día están en hospitales, en sus casas, en los bordes de los hospitales, incluso en las calles, esperando atención, esperando vivir, esperando oxígeno, esperando una medicina. Tenemos literalmente millones de peruanos y de peruanas que están en el desempleo. Y tenemos muchos más millones que miramos el futuro con incertidumbre, sin saber claramente a dónde va, no solo el Perú, sino el mundo. Tenemos una situación muy compleja. Ayer revisaba un informe europeo sobre la inflación global y lo que anuncian ellos es que aquella normalidad que tuvimos hasta antes de la pandemia ha concluido y que lo que viene es una cosa completamente diferente. Y hay incluso autores especializados en estas cosas que hablan de que se abre una época de paz. Pero no quisiera llegar hacia un escenario tan catastrófico, tan apocalíptico. Lo que tenemos en el Perú hoy día, este 28 de julio, es mucha muerte, mucho dolor, mucha incertidumbre y mucha desesperanza. En ese contexto dramático del Perú, de los peruanos, de las peruanas, ¿yo qué esperaba? Yo esperaba un discurso que empatara con ese sentimiento, que dialogara con ese sentimiento, que diera ánimo, que diera fuerza, que explicara, incluso que pidiera perdón, porque más allá de si fueron errores o no fueron errores, el hecho es que tenemos 40.000, más de 40.000 muertos. Alguna explicación tiene que haber, no todo se hizo perfecto. Entonces me hubiera encantado, me hubiera gustado que el presidente diera ese mensaje de esperanza, de expectativa, de empatía con ese dolor y con ese sufrimiento. Lamentablemente, como han dicho muchos comentaristas y muchos políticos, hemos encontrado un listado de buenos deseos, seguramente hay información de algunos desplazamientos presupuestales, y al final una convocatoria a un pacto Perú que hace un gobierno que está de salida, en un año que va a ser eminentemente electoral, con una pandemia que en varias zonas del país, incluyendo mi querida ciudad de Arequipa, está creciendo y está amenazando y no encontramos políticas adecuadas para poder contenerla. Entonces, en ese contexto, un llamado de ese estilo, de ese tipo, en esa situación, me parece que es más bien un anuncio de despedida que otra cosa. No, desde el fondo de mi corazón, te digo, Mabel, no he encontrado ni la esperanza, ni la expectativa, ni la dirección, ni la certidumbre que hubiera
debido encontrar en el discurso del presidente. Ujú. Bien, ahora yo veo en las críticas que he escuchado de uno y otro sector, algo que también ha venido pasando en esta época de pandemia, em, un ataque, o bueno, no es, la palabra no es ataque realmente, una crítica, diré, tanto desde la derecha o sectores empresariales, porque de una derecha así o políticamente orgánica no hay, como desde la izquierda a Martín Vizcarra, ¿no? Y lo expresó de alguna manera el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pablo Cateriano, cuando dice, bueno, este debate que se está dando ahora, por ejemplo, hablando de la minería, es lo que va a tener que darse en la campaña electoral. Y eso es lo que van a tener que decidir los peruanos con su voto, qué es lo que debería hacerse, por ejemplo, con la minería. Y yo digo, qué es lo que debería hacerse también con todos los puntos que en este momento son objeto de debate respecto a lo que está haciendo el gobierno de Martín Vizcarra. Entonces, poniéndome un poco como abogado del diablo, yo diría, a ver, entonces, cuando el presidente Vizcarra sale a dar mensajes, mucho le dicen, viene a figurar, dice es pura retórica, queremos medidas concretas. Y si no habla, no da un mensaje esperanzador, como muchos esperaban ahora, le critican también que no lo haga, ¿no? Que tendría que haber dado más ánimos o algo así. Entonces, me pregunto yo, ¿todo esto está ocurriendo porque el presidente Vizcarra no tiene una posición política definida? Eso también habría influido en algunos retrocesos, idas y venidas que ha habido en este tiempo, cuando, por ejemplo, se hablaba de las AFPs, de los retiros que el Congreso promovía, otras medidas que el Congreso está tratando de promover y que si van hacia la izquierda o a la derecha, si son populistas, no lo son, y pareciera que en medio está Martín Vizcarra y no se decide mucho hacia dónde ir o lo atacan de diferentes sectores y eso lo inmoviliza un poco. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo no tengo un juicio ideológico sobre la situación y te voy a decir, porque en general me he vuelto una persona que tiene más bien mucho aprecio por las salidas prácticas, pragmáticas. Las ideologías, en un momento en el cual el mundo está cambiando tan rápida, tan aceleradamente, son corsés que se pueden convertir en cárceles de larga duración, porque no nos permiten ver qué cosa es lo nuevo, qué cosa es lo que está pasando, que es singular, y no nos permite, por tanto, atrapar el misterio del momento para poder diseñar políticas adecuadas para resolver esas circunstancias. Hoy día el mundo vive típicamente lo que es una amenaza global. Así como el cambio climático es una amenaza global, la pandemia ha sido una amenaza global. Si a mí la vacuna me la va a dar dentro de 4, 5 o 6 meses una empresa capitalista, una empresa socialista, un país rojo, un país verde, un país azul o un país morado, a mí me tiene sin cuidado. Yo quiero la vacuna. Mi juicio en este momento, el que tú me has pedido sobre el discurso del presidente, como te habrás podido dar cuenta, no ha hablado para nada de ninguna de las medidas que el presidente ha anunciado. Yo esperaba un mensaje de aliento, de cohesión, de horizonte. No se ha dado, lamentablemente. Sobre los temas que tú mencionas, y él está más aquí o más allá, ya Pedro Cateriano lo ubicó en el espacio político según su percepción. Pero yo estoy de acuerdo con que hay muchos temas que tienen que ser parte del debate que se vendrá a la campaña electoral. Pero sí quiero llamar la atención sobre un punto. Y creo que eso va más allá del presidente Vizcarra. Creo que eso nos toca a todos. El mundo está cambiando mucho. Ese informe europeo del que te mencioné hablaba de que, por ejemplo, una de las industrias que entrará en crisis y tendrá que reducir significativamente su operación es la industria de la aeronáutica. Otra, la industria automotriz. Mira de lo que estamos hablando, de la industria aeronáutica y de la industria automotriz. Si dices aeronáutica, inmediatamente dices, en cuanto se te venga la palabra a la boca, turismo.
que es una de las actividades de las que, por ejemplo, Arequipa tiene fundadas expectativas como el Cusco y otras zonas del país, y en general el Perú tendría posibilidades enormes. Sin duda la actividad turística va a resentir mucho esta situación crítica de esta pandemia. ¿Qué convicción, o más bien qué intuición tengo, Mabel? Que no estamos entendiendo ni la magnitud de los cambios, ni la magnitud del golpe. Y entonces estamos pensando que pues un tiempo más y todo va a volver a ser más o menos como antes. No puede volver a ser más o menos como antes, porque van a haber cambios drásticos en la economía, en la sociedad y en la cultura. Probablemente entremos a una cultura que valore mucho más todo aquello que sea sustantivo, que sea elemental, que sea lo prioritario para la vida de la gente, para la vida de todos nosotros. Y dejemos a un lado todo lo que es superfluo, todo el consumo que es excesivo, que no es necesariamente indispensable, como lo hemos hecho en el proceso de la pandemia. Entonces, ya más allá del discurso del presidente, yo lo que creo es que nuestro debate nacional tiene que tomar en cuenta eso. Estamos ante un mundo que está cambiando aceleradamente. Te menciono un tema, del cual tú y yo estamos siendo protagonistas en este momento, pero que va mucho más allá. Hemos entrado brutalmente, rápidamente, a presión a la cultura digital en materia educativa. Y hoy día millones de chicos y chicas de Perú reciben clases a través de la computadora, a través de distintos tipos de aplicativos que hacen que la cultura digital en la educación se comience a despegar. Eso nos abre un sinnúmero de problemas. Para empezar, la conectividad en todo el país, porque si ya nuestro sistema educativo era un sistema que generaba desigualdades, y todo el mundo sabe que si coloca a su hijo en una escuela privada buena o en un colegio nacional común, si coloca en el colegio nacional su hijo tendrá un horizonte, y si lo coloca en la privada tendrá otro. Si ya nuestro sistema educativo en general reproducía desigualdades, ahora imagínate eso, pero colocado en la era digital y en la necesidad de una conectividad nacional. Hay simplemente un 35-40% de hogares o que tienen muy mala conectividad o que simplemente no la tienen. Por tanto, están en este momento al margen de esa forma de educación y quizás acudiendo a la televisión educativa o a la radio como forma de vehículo de las clases. Entonces, vuelvo a tu pregunta. Los cambios que están ocurriendo son de una magnitud mucho mayor de la que nos estamos percatando como sociedad. Ya no hablo de todos nosotros. Y entonces, esa reflexión sobre a dónde van los cambios, mirar lo que está pasando en el mundo, mirar lo que están considerando otros países, otras regiones, es fundamental para saber en qué dirección estamos yendo. Y creo que allí estamos eligiendo como élites, como intelectuales, como políticos, como empresarios, en fin. Efectivamente. Ahora, en la dimensión y la trascendencia de esos cambios, efectivamente no se está entendiendo. Y me pregunto, en ese contexto, ¿cómo se va a desarrollar una campaña electoral? Así como este 28 no se podía decir feliz o se podría decir extraño, 28 de julio, ¿no? La campaña electoral 2021, que está a la vuelta de la esquina, va a tener este ingrediente de la pandemia, pero también otros factores internos que deja, digamos, de alguna manera en suspenso Martín Vizcarra, y una situación realmente, la crisis económica brutal que se viene. Entonces, si normalmente las campañas electorales no ayudan para una elección informada o para generar consensos, para planificar mejor un futuro, en fin, esta campaña será peor. ¿Cómo lo ves? ¿Tu partido está ya, digamos, en condiciones de participar? ¿Tú vas a participar? ¿Cómo crees que va a ser esta campaña, Jorge? Bueno, sobre la campaña electoral, sin duda, la campaña va a ser una campaña muy anómala. Ya están, mira, fíjate la decisión en la que estamos hoy día. Tenemos la fecha de la convocatoria para elecciones, que es el 11 de abril del próximo año, pero no tenemos reglas. Tenemos fecha de convocatoria, pero no tenemos reglas para esa elección. Y recién la próxima semana, eventualmente, el Congreso decidirá algunos aspectos sustantivos en relación a las reglas para participar
participar en el proceso electoral. Eso es un tema. Pero te menciono otro que también tiene mucha relevancia. Es muy probable que estas elecciones ocurran sobre todo a través de los medios digitales, las distintas formas de comunicación digital. Y sin embargo, es el espacio de los nuevos medios de comunicación, estos medios digitales, aquel que simplemente no tiene ninguna regulación en la legislación electoral peruana. Hemos legislado y regulado en función de la política peruana de 1980, pero no en función de la política peruana del 2020, en donde el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el distinto tipo de aplicativos y de formas de comunicación son la forma en la cual se comunica un sector muy importante de la población. Entonces, si hay regulación y yo tuviera dinero, si yo tuviera 20 millones, 100 millones de dólares, pues los meto todos en los medios de comunicación digital y nadie me puede decir nada porque es un aspecto totalmente no regulado de nuestra legislación electoral. Otra vez vuelvo a señalar nuevamente el desfase entre lo que estamos diciendo y lo que está pasando en la realidad. Justo aquello que va a ser uno de los espacios principales de la próxima campaña electoral, que es el espacio de la comunicación digital, es el único que no tiene la más mínima regulación. Con lo cual, no solamente se abre el espacio para el ingreso ingente de recursos, sino sobre todo también para una pelea sin reglas. Y por tanto, pues será la campaña de los fake news, las noticias falsas. Y mientras te la quitas, ya pasaron 3 meses y ya se acabó. Por un lado eso, en cuanto a la forma, a los medios, a los medios en los que va a ocurrir la campaña. Pero por otro lado, la pandemia está lejos de ser controlada. Ayer vi una información según la cual en Lima, nuestra R, la tasa de reproducción del virus, ya está otra vez en 1.2%. Bien, en 1.2 puntos. Entonces, eso significa que estamos otra vez con los números en alta. Antes decía el informe que explicaba la cantidad de infectados cada 40 días, ahora cada 50. Pero la seguimos duplicando. Son 10 días más retrasados, pero se sigue duplicando. Entonces, en ese contexto, en un contexto en el cual la infección va a desarrollarse, pues tendría que haber una situación mucho mayor de desesperanza, de malos humores, de miedos, que son pues presa fácil de cualquier campaña demagógica. Eso pasa ahora y pasa siempre. Pero tenemos que tomar en cuenta de que estas elecciones van a tener un componente tanto de espacio como de ambiente, de clima electoral muy, muy difícil. ¿Qué observo yo en el panorama electoral? Yo observo una posición que dice que hemos hecho todo básicamente bien, no hay mayores cambios que hacer. En cuanto esto pase, volveremos a lo mismo. Una posición inmovilista. Los últimos 25, 30 años hemos hecho bien. El sistema de salud pública es malo. Bueno, sí, claro, es un detallito. La educación pública es sí, bueno, vamos a resolver. La seguridad pública, sí, claro, también. O sea, las desigualdades, sí. Son detallitos para esta mirada inmovilista que cree que va a regresar a hacer lo mismo que estaba haciendo antes de la pandemia. Y el otro punto de vista es, frente a esta situación, se observa la crítica y se dice tenemos que regresar a políticas de control estatal, que como sabemos no han dado resultados en ninguna parte y que se piensa que aquí, quién sabe por qué razón milagrosa, tendrían que dar resultados. Yo creo que lo que necesitamos es preservar lo mejor que hemos hecho en estos años, pero al mismo tiempo producir cambios significativos. No podemos seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. El Perú es un país de profundas y hondas desigualdades. Tenemos que tener políticas contra ellas y tenemos que recuperar el Estado para el interés público. Hoy día tenemos un Estado que en buena medida es un Estado capturado por intereses corporativos de todo tipo. Requerimos que el Estado vuelva a ser el Estado de todos, el Estado del interés público, y que de esa manera se garantice que el juego de la inversión, que el juego de la competencia, que el juego del mercado sea parejo para todos, que de verdad haya inversión, que de verdad haya competencia, que de verdad haya mercado, que no sean espacios en los cuales unos cuantos, capturando la autoridad, finalmente salen gananciosos con el dinero de todos los demás. Entonces, van a ser, como tú dices bien, unas elecciones muy complicadas, y yo espero que la complicación se resuelva, sobre todo la de la pandemia, que me parece a mí en este momento es como muy importante, y su conexión con la posibilidad de generar empleo, porque como pasa, como dicen los balances, pues una cosa es hacer una cuarentena en Europa y otra cosa es hacer una cuarentena en los países más
precarios, ¿no? Hubiéramos requerido que eso fuera acompañado por programas de donación de alimentos, de protección a la gente más necesitada, más pobre, más complicada, para poder hacer las cosas mejor. Bueno, ya no lo hicimos, ya las cosas son como son, y estamos donde estamos, en una situación en la cual tenemos más de 40.000 muertos, de una pandemia que no está bajo control, y al mismo tiempo una reducción económica muy grande que ha hecho que perdamos casi 3 millones de empleos en los últimos 2 o 3 meses. Muy bien. Por último, te pregunto, en esta situación de emergencia sanitaria y el descontrol que ha habido, se ha dicho, y bueno, no sin razón, que los gobiernos regionales no han estado en capacidad de atender esta emergencia. De hecho, no lo han estado. Lo que ocurre, por ejemplo, en Arequipa, tiene varios factores, es decir, definitivamente el gobierno regional y la gerencia regional de salud no han respondido oportuna y adecuadamente, pero también tiene que ver en la gestión del MINSA, porque no se han terminado de descentralizar en general competencias, y tiene que ver con también características de las sociedades regionales de alguna manera, y tienen que ver con factores totalmente externos, como tú dices, es el mundo, o sea, países mucho más desarrollados que han vivido esta misma situación. Entonces, pero la pregunta es, como algunos creen, hay competencias como la salud o la educación que deberían regresar al manejo centralizado. Lo que ha ocurrido ahora lo demuestra, o no tiene nada que ver, o qué se hace para eh, terminar de este proceso nunca concluido de la descentralización, y en qué áreas, porque efectivamente lo que está pasando cuestiona mucho. Yo diría que no, en todos estos 18 años que tenemos de gobiernos regionales, no se ha fortalecido un aparato de servidores públicos capacitados que realmente puedan gestionar los recursos regionales. Y visto lo que está pasando, ya no se sabe si eso es deseable o no. ¿Qué piensas? Bueno, la primera reacción que uno tiene al ver el comportamiento de ciertos gobiernos regionales a lo largo y ancho del país es decir, oye, no están en capacidad, regresen las capacidades. Pero si uno observara que el centro, Lima, es un dechado de virtudes y que se actuó aquí de una manera singularmente eficiente en caso de la pandemia, uno diría, bueno, sí, claro, hay que hacer. Pero no es el caso. La mayor cantidad de contagios y de muertos ocurre en Lima y en el Callao. Y es el centro del país. Ahí están aposentados los poderes del Estado. Entonces, creo que la situación es mucho más dramática que señalar que tal o cual autoridad no funcionó, cosa que en efecto ha ocurrido. Creo que en general tenemos un problema de desarrollo de capacidades en el Estado, porque, y ese me parece que es el escenario complicado y dramático, que tenemos que fortalecer y recuperar rápidamente. Mira, Mabel, quien quiera que salga del 2021, quien quiera que haga gobierno en el 2021, va a tener que hacer un gobierno de emergencia y de unidad nacional, porque las capacidades que tenemos en el país para enfrentar los problemas no abundan, son al contrario precarias, y ese es un argumento mío, una constatación de la realidad que abunda en favor de un argumento mío, de tratar de al máximo desideologizar los problemas, porque no tenemos todas las capacidades allí en el jardín para tomarlas como si fueran flores, no es así. Entonces requerimos fortalecer nuestras capacidades, nuestra voluntad de creación de capacidades en un corto tiempo. Tú dices bien, países más desarrollados pues ha ido mucho, en algunos casos mucho peor que otros, pero también es verdad la otra. Países menos desarrollados que han tenido un mejor comportamiento frente a la pandemia, incluso teniendo sistemas de salud e incluso teniendo informalidad tanto o más que en el Perú. Entonces, creo que aquí hay un tema que tiene que ver con la formación de nuestras élites, tanto nacionales como regionales. Cuando uno mira ese panorama y lo coloca en el concierto de las naciones, uno ve que nosotros como sociedad, como país, como Estado, estamos teniendo enormes dificultades para construir élites políticas, culturales,
económicas, etcétera. Estamos teniendo dificultades. Entonces necesitamos reparar en ese tema y crear los mecanismos institucionales para poder desplegarlos. Y ocurre, te diría, Amabel, casi en cualquier campo. Uno de los temas que yo he planteado con insistencia, dos temas he planteado con insistencia en nuestra propuesta programática. Uno tiene que ver con la Amazonía. El Perú tiene una responsabilidad con la Amazonía que es nacional, pero que es global y que es frente a las futuras generaciones, porque la Amazonía es parte fundamental de este enfrentamiento y la preservación de este enfrentamiento al cambio climático global. Y sin embargo, no tenemos un plan para la Amazonía. No hemos diseñado un plan para la Amazonía. Hay 7 gobiernos regionales en el área amazónica, pero no tenemos un solo plan que nos permita decir vamos a ir en esta dirección. Y si lo tuviéramos, como creo yo que podemos tenerlo, poniendo el acento en la innovación científico-tecnológica para poder ver aquellas cosas que no vemos hoy día en la Amazonía, vemos solo lo que extraemos, madera, gas, petróleo, oro, pero no vemos lo que no podemos extraer, que es oxígeno, agua dulce, biodiversidad. Y eso exige una actividad transformativa e industrial de nuestra parte. Y eso significa aplicar la ciencia en acto productivo. Eso, para hacer eso, esto segundo que te digo, que convertiría a la Amazonía en un horizonte de futuro, en un momento en el cual en el mundo se van a desplegar lo que ya están llamando las industrias de la vida, porque tenemos en la Amazonía con la biodiversidad, industria de la cosmética, de la defensa y de la salud. Para hacer eso necesitaríamos una masa de científicos, una masa crítica de científicos peruanos, chicos, chicas, que quieran ser especialistas científicos en bosques tropicales. Hoy día no los tenemos. Necesitamos construir, necesitamos crear. Y la otra área que insistió mucho en materia de políticas territoriales es todo lo que es la tierra, particularmente la Sierra Sur Andina, en donde necesitamos empezar con un gran esfuerzo de inversión pública que incluya como temas centrales el agua y la energía. El agua con reservorios, una cadena de reservorios a la medida de las comunidades. No estas grandes presas que también sirven, pero que no son las que nos interesan para este sector del país, para este punto del país. Pequeñas reservas de agua que permitan duplicar la productividad agraria de las zonas, de las comunidades, de los pueblos rurales del país. Y por otro lado, energía. No solo las casitas calientes, que son mecanismos más rústicos de aceptar el frío, sino innovación científica y tecnológica, energía solar. Somos millonarios de energía solar en el año. Es de las mejores energías solares de la Tierra y no la estamos aprovechando y no estamos generando la inversión suficiente del Estado pública para que podamos tener energía todo el año en todas las partes altas del país, todo lo dispersa que puedan ser nuestras poblaciones, porque pensar en cablear el Ande pues es muy imposible, pero generar energía eléctrica con pequeñas máquinas que transformen energía solar en energía humana para el uso de la gente, eso es perfectamente posible y hay decenas de países que ya lo están haciendo. Eso también requiere la creación de la masa humana capaz de hacer eso, de desarrollarlo, pero al mismo tiempo de sostenerlo, porque se tiene que tener mantenimiento permanente a lo largo del año y de los años. Bueno, lo que te quiero decir, querida Mabel, es que si nos colocamos la tarea de convertirnos en los próximos 20 años en un país desarrollado, y creo que se puede, necesitamos crear esas capacidades y entre tanto, entre que las creamos, a conjuntar todas las capacidades que tengamos hoy. Bueno, usted es de izquierda, pero sabe de ambiente y de ecología, lo quiero. Usted es de derecha, pero sabe de salud pública, muy bien, venga, lo quiero. Quiero sus capacidades. ¿Por qué? Porque necesitamos un gobierno de emergencia y unidad nacional. Dramática. No quiero exagerar, pero es dramática. Es dramática. Entonces, necesitamos un gobierno que concentre todas las capacidades en la conducción del país para poder salir adelante y hacer que el Perú se inunde en un mundo que también está convulsionado. Si no tenemos eso, Mabel, si creemos que vamos a volver a la rutina, a la normalidad anterior o a la normalidad que querramos reconstruir, pero sin acometer las grandes tareas y los grandes sueños que el Perú tiene que acometer para cumplir su destino, vamos a ser un país, una economía y una realidad mediocres. Y creo que eso sería muy lamentable para un país que tiene la tradición, la raigambre, la capacidad de haber creado una civilización en el pasado y de tener una voz en el concierto de las naciones. Así es. Bueno, muchas gracias, Jorge, por este tiempo. Vamos a seguir conversando seguramente de esos temas. Esperemos que sí. Esperemos que no sea ese panorama que nos
que no se realice ese panorama que nos amenaza, ¿no? Con tantos problemas, pero en fin, te agradezco que tengas buenas tardes. Te agradezco la llamada, Mabel, muchas gracias. Creo que depende de nosotros y quisiera a través tuyo enviarle a los paisanos, a los pequeños, a las pequeñas, una voz de aliento. Hemos tratado de hacer algunas iniciativas para poder apoyar y fortalecer lo que se ya está haciendo allá de distintas instancias de la sociedad, de los grupos empresariales y de distintos núcleos de Arequipa, y que resistan. Vamos a salir juntos. Arequipa tiene que salir junta, no dispersa, no en la guerra de cada quien, no sálvese quien pueda. Arequipa junta, lo ha hecho antes, lo tiene que volver a hacer. Un gran abrazo y muchas gracias por la llamada. Igualmente. Hasta pronto. Muy bien, amigos, fue Jorge Nieto Montesinos. Él, como sabrán algunos de ustedes, está impulsando su agrupación política llamada Partido Buen Gobierno, con miras a participar en la elección 2021. Ojalá que no haya problemas, porque se necesita diversidad y partidos nuevos que vengan a dar un nuevo impulso a la política peruana tan venida menos cada vez más, pero ese no es el camino justamente para salir de los problemas que tenemos. Vamos a hacer una pausa y venimos ya luego en unos minutos con nuestra última mesa de análisis. Va a estar con nosotros el periodista Enrique Zavala, el analista Anthony Medina y Jorge Bedregal. Quédense en nuestros canales de redes sociales. Ya regresamos.